Vamos a dar inicio a la reunión extraordinaria 173 del Consejo Municipal del día 5 de octubre, una fecha tan importante en la democracia de nuestro país. Se cumplen 32 años del triunfo del no, que permitió derrocar la dictadura a través de la urna. Ausente del Consejo Municipal del día de hoy, la señora Luisa Collarte por un tema de salud. Y vamos a proceder entonces al único punto de esta tabla extraordinaria, que es el informe número 55 de la asesora jurídica, señora Victoria Espotorno, sobre presentación de la empresa Conavil Limitada ante la Contraloría Regional de Atacama, según el oficio 2325 de fecha 2 de julio. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Como dijo la presidenta del Consejo, el día de hoy voy a entrar a señalar el reclamo que realiza la empresa Conavil a la Contraloría General de la República. Esto es un reclamo que es de larga data, ¿ya? En la cual esta asesoría jurídica desde el año pasado ha dado distintas respuestas para evitar el pago excesivo que se exige por parte de la empresa. En dicho informe, y voy a proceder a leer, nace de un proyecto que fue financiado íntegramente a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región de Atacama, un FNDR, suscribiéndose un convenio mandato entre el Gobierno Regional de Atacama y la Ilustre Municipalidad de Caldera. En este contexto, se suscribió el convenio el 4 de agosto del año 2015, es decir, como se indicó anteriormente, esto viene desde la administración pasada, ¿ya? En virtud del cual el Gobierno Regional de Atacama se obliga a solventar los estados de pago y solventar los gastos que correspondan al concepto de asignación presupuestaria de la respectiva iniciativa, siendo nuestra Municipalidad de Caldera un actor de unidad técnica en la ejecución de dicha iniciativa, entre las que se encuentran comprendidos los procesos de licitación hasta la adjudicación y celebración de las contrataciones que sigan de ellos, así como la administración, fiscalización y supervisión directa de la iniciativa, actividades o servicios contratados. Todo esto responde al proyecto de reposición de veredas Casco Antiguo, etapa sexta, sector Centro Comuna de Caldera. Con fecha 11 de septiembre del año 2018, la constructora Conavil reclama ante la Contraloría los siguientes montos o ítems. Primero, un monto de 201.141.785 pesos por concepto de obras extraordinarias. Un monto de 50.283.012 pesos por valores pro forma, derechos municipales. Un monto de 111.583.506 pesos por indemnización de paralización de obras. Y un monto de 130.298.000 pesos, 298.490 pesos por concepto de gastos generales por ampliación de plazo imputable al municipio. De estos totales se evalúa un monto de 493.306.793 pesos. Con fecha 29 de octubre se evacúa informe jurídico desde la Municipalidad de Caldera objetando dichos ítems cobrados por la empresa, argumentando básicamente que la licitación y el contrato suscrito se tratan de uno de naturaleza de suma alzada y por tanto los riesgos y beneficios debe soportarlo el contratista y no el municipio mandante. En definitiva, quien debe soportar los valores pro formas es el GORE de Atacama, como mandante y dueña de la obra. Los valores pagados a la fecha en el municipio de Caldera, y finalmente se indica que las ampliaciones o prórrogas de plazo no fueron imputables al municipio y por tanto nada corresponde indemnizar por parte de este. Con fecha 14 de noviembre del año 2018, la Contraloría evacuó un dictamen, el número 5937, el cual indica que los valores pro forma deben ser soportados por GORE Atacama, como mandante y dueño de las obras, y aclara que las obras extraordinarias deben indemnizarse por parte del municipio. Y además se ordena pagar al contratista las indemnizaciones por gastos generales por ampliación de plazo imputable al municipio. Con fecha 1 de febrero del año 2019, mediante los ordinarios 138 y 139, el municipio de Caldera presenta aclaración de las obras extraordinarias, ordenado por la Contraloría General de la República,
argumentando nuevamente que no corresponde pagar estas obras, por cuanto el contratista tenía pleno conocimiento de las características del proyecto. Con fecha 29 de marzo del año 2019, mediante oficio 1664, la Contraloría General de Atacama acoge la observación realizada por el municipio en cuanto al no pago de las obras extraordinarias, pero mantiene el criterio que se debe indemnizar los mayores gastos generales por las ampliaciones otorgadas en la ejecución del proyecto. La explicación que da la Contraloría en ese oficio es que nosotros fuimos quienes autorizamos las ampliaciones y que por tanto somos responsables de dicha ampliación de plazo. Con fecha 11 de junio del año 2019, mediante el ordinario 819, el municipio presenta a la Contraloría una reconsideración jurídica de lo ordenado respecto a la indemnización por los mayores gastos generales indicados por el contratista, indicando que esto tiene un carácter litigioso, lo que la Contraloría responde en su oficio 4115, de fecha 5 de agosto, que al no estar actualmente judicializados, mantienen su postura en cuanto de pagar los mayores gastos generales por ampliación de las obras imputables al municipio. Es decir, se reitera la idea de que las autorizaciones provenían del municipio, de las ampliaciones de plazo, y por tanto al municipio le corresponde indemnizar dichos gastos. Para dicho efecto, con fecha 26 de agosto del año 2019, la Dirección de Obras Municipales evacuó informe técnico número 127, el que determina los gastos mayores, señalando lo siguiente. En ese informe técnico, la DOM presentó 3 cuadros, ¿ya? El cuadro A, que habla sobre pago de gastos generales por 46 días de suspensión mediante el decreto alcaldicio 4559 de fecha 3 de noviembre. El monto del proyecto sin IVA es de, tienen ahí la tabla de los valores, ¿cierto? Para no tener que decirlos por acá, o los digo de todas maneras. Concejales, alcaldesa. Lo tenemos en nuestro correo. No tenemos por lo tanto, en el resumen, los gastos generales por 46 días de suspensión daban la suma de 79.250.456 pesos, IVA incluido. El cuadro B, que habla sobre pagos generales por 46 días de suspensión, más 30 días de prórroga de plazo otorgada por la Municipalidad de Caldera, equivale a un monto de 130.935.536 pesos. Finalmente, en el cuadro C, donde se exponen todas las ampliaciones que fueron autorizadas por el municipio, esto es, pago de gastos generales por 46 días de suspensión del decreto alcaldicio, más 30 días de prórroga de plazo otorgada por la municipalidad, más 30 días de plazo solicitados por el contratista, da una suma total de 182.620.616 pesos. Es necesario señalar también que el GORE Atacama, previo a las gestiones municipales, pagó los valores pro forma por el total de los derechos pro forma ingresados al municipio a la fecha. Sin embargo, el contratista aún mantiene una deuda con el municipio por un monto total de 41.196.178 pesos, correspondiente a 27.298.200 por ocupación de la vía pública y 13.897.000 por concepto de ingreso del relleno sanitario. Con fecha 22 de octubre de este año, este municipio solicita a la Contraloría de Atacama aclarar y fijar en definitiva monto que ahí tuvo que haber estado mal la fecha, 22 de octubre del año pasado, porque todavía no... Sí, eso te iba a decir, es 2019. Debe ser, ahí hubo un error del año. Solicita a la Contraloría aclarar y fijar en definitiva qué monto este municipio debía indemnizar a Conavil por los mayores gastos generales sufridos por el contratista, por la concesión de las prórrogas de los plazos que la Contraloría Regional de Atacama ha indicado que son imputables al municipio. Se solicitó además, mediante el ordinario antes señalado, que una vez fijado fehacientemente el monto de indemnización por mayores gastos generales, pronunciamiento de nuestro órgano contralor sobre la factibilidad jurídica de compensar los montos adeudados por la empresa por los montos adeudados por el municipio, a lo que la Contraloría indica que no es posible, ¿cierto?, generar dicha compensación. Mediante el oficio 5346 de fecha 13 de noviembre del año 2019, la Contraloría Regional establece
que la compensación corresponde a, para realizar la compensación de saldos favorables y desfavorables de un mismo contratista que tuviese pendiente 2 o más contratos, es necesaria la existencia de a lo menos 2 contratos que se encuentren pendientes en proceso de terminar y que de ellos sean emanadas las obligaciones en favor o en contra de cada una de las partes. Con el objeto de que opere por el solo Ministerio de la Ley la compensación que establece el artículo 1656 de nuestro Código Civil. Asimismo, señala que respecto a los mayores gastos generales por aumento de los plazos, se establece que el municipio de Caldera debe enterar al contratista dichos gastos por los aumentos de plazos correspondientes a 106 días, de acuerdo a lo señalado en el informe técnico 127 de 2019 de la Dirección de Obras Municipales de Caldera. En este orden de cosas y con la finalidad de llegar a un acuerdo en el pago del monto señalado por el órgano contralor, es que se han manifestado reuniones y conversaciones vía correo electrónico con los abogados de las empresas Conavil. Desde febrero a la fecha, desde que asumo la asesoría y conozco de esta situación, me comuniqué con la empresa Conavil para poder tratar de llegar a acuerdos, ya que sus reclamos se mantenían en la Contraloría y ya se había instado, ¿cierto? Ya se había dado la orden de el pago. Nuestra idea, cuando yo viajé incluso en febrero, antes de que comenzara este tema de la pandemia, a la ciudad de Santiago para darle seriedad a la propuesta que teníamos como municipio, porque el mayor reclamo que hace la empresa es la falta de comunicación, ¿cierto?, que han tenido y, con el municipio sin tener respuesta, y que más que todo por eso se dirigen a la Contraloría para tener una solución pronta. En este sentido, la intención siempre fue llegar a un acuerdo, idealmente con pagos parcializados, por supuesto, pero esta situación se vio absolutamente afectada una vez que se decreta, ¿cierto?, el estado de emergencia, que la pandemia empieza a ser un tema. Si no mal recuerdan, esto empezó en marzo, y ese viaje se hizo la última semana de febrero, si no mal recuerdo, en donde se manifestaron las intenciones de llegar a acuerdos, lo que la empresa quedó bastante conforme, pero ya después empezamos con las urgencias, ¿cierto?, de lo cual no se le dio cierto seguimiento a esta situación. En este orden de cosas, se vuelve a hacer un reclamo, ¿cierto?, a la Contraloría por parte de la empresa Conavil, indicando que se habían intentado por parte del municipio acciones que no eran reales. Después se les aclaró a ellos a través de correo y se le informó también a la Contraloría que no era así, que habíamos estado en una situación de emergencia, por eso no se le había dado continuidad a los procesos de negociación, porque habían otras prioridades que atender, ¿cierto? A lo que la Contraloría ya en su último oficio nos indica y nos ordena a pagar, informando, ¿cierto?, con un plazo fatal de 30 días desde que nos llegó el último oficio, que es el 2325 del 2 de julio, en donde se ordena pagar al municipio los montos ya indicados en el oficio anterior, que había sido resuelto por el informe 127 emitido de la DOM. Sigo con el informe en este orden de cosas, y con la finalidad de llegar a un acuerdo con el pago del monto señalado por el órgano contralor, es que se han mantenido reuniones y conversaciones vía correo electrónico con el abogado de la empresa en cuestión desde febrero a la fecha, acuerdo que ha sido retrasado por los efectos de la pandemia. En razón, desde marzo de 2020, todos los esfuerzos y disposiciones de nuestros recursos humanos y materiales por parte de la municipalidad se han debido abocar a las acciones de prevención de riesgo y resguardo de la salud pública de la comuna, que a esta entidad le compete el cumplimiento de sus funciones establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades. Que la pandemia del COVID constituye una situación de caso fortuito y fuerza mayor, según lo dispone el artículo 45, y ha llevado a que la Municipalidad de Caldera ha tenido que reorganizar y reasignar ciertos recursos financieros para poder hacer frente a un nuevo estado de cosas. Todo eso se le hizo presente a la Contraloría, ¿cierto?, con la posibilidad de que se suspendieran estos pagos, estas soluciones que se ofrecían por parte de ellos. En consecuencia, y ante las nuevas necesidades urgentes que ha tenido la fuerte pandemia, y frente a las cuales compete a la municipalidad un rol fundamental en la comuna, se reasignan recursos que en el principio estaban destinados a cumplir otros fines municipales. En razón de efectuar el pago correspondiente y dando cumplimiento al oficio de la Contraloría,
Y para dar por terminada ya esta situación, considerando que la empresa tiene, no se le ha hecho pago por más de, esto está desde 2018, vamos a cumplir casi 2 años completos que la empresa ha visto afectado, ¿cierto?, de manera considerable sus finanzas ante esta situación. Se llega a un acuerdo con sus abogados. Quiero recalcar el hecho de que el monto final establecido por la Contraloría, en su momento, yo también cuando hablé con los abogados, les dije que nosotros teníamos la posibilidad de judicializar. Lo que efectivamente, cuando hablamos de judicializar este tipo de causas, ya no vamos a hablar de 182 millones, vamos a hablar a los 130 millones de gastos generales, los 111 millones de indemnización por paralización de las obras y otros montos de indemnización por el retraso de estos pagos. ¿Ya? Ante lo cual, el acuerdo que logro tener con la empresa es que este año se haga el pago de 100 millones de pesos en 3 cuotas, ¿ya? Y el saldo pendiente queda para el próximo año. Este saldo pendiente queda para el próximo año condicionado al pago que la empresa tenga que hacer de los 41 millones que se tienen por derechos municipales. Cosa de que una vez que se realice ese pago, que ingrese ese dinero, podamos hacer el pago restante del saldo que queda pendiente. A esto se le suma al certificado de disponibilidad presupuestaria 362 de fecha 2 de octubre de la Dirección de Administración y Finanzas, que indica que existiría disponibilidad presupuestaria, ya que desde el año pasado que se había considerado estos montos a pagar a Conavil como montos a indemnizar, por los hechos que les acabo de relatar de manera lata y que están en sus antecedentes, según lo que tengo entendido. Eso es por mi parte. Una consulta. Concejala. En el informe que usted indica, abogada, sale una deuda que tiene esta empresa con el municipio. ¿Qué pasa con esa deuda? Sí, esa deuda, doña Daisy, como le indiqué hace un momento, es una deuda que está pendiente de 41 millones y fracción, la cual sería pagada por la empresa en el acuerdo que tenemos el próximo año, ya que el saldo pendiente de los 80 y fracción que nosotros quedaríamos debiendo, en el acuerdo queda plasmado que no se hará pago de ese saldo mientras la empresa no pague al municipio los 41 millones que están pendientes como pago. Hecho que en la actualidad la empresa no ha recibido ningún pago como para que nos pueda pagar, porque el concepto de compensación, que es un contrato por el cual podríamos dar por saldado para evitar esto de que paguen y que paguemos, la Contraloría ya nos indicó que no proceden este tipo de situaciones, ya que no contamos con contratos vigentes con la empresa. Correcto. Gracias, Victoria. Lo importante es que sí, concejala González. Termina nomás, yo después. Sí. No, era solamente dejar claro que esta es una obra que viene de la administración anterior. Esta obra, cuando nosotros asumimos como municipio, el 6 de diciembre del año 2016, recuerden que las obras de el pavimento de caldera en el casco antiguo, en esta etapa que es la etapa 6, estaban paralizadas, y estaban paralizadas por una paralización administrativa que, en definitiva, no fue mal explicada a la empresa, porque una paralización administrativa es en papel, no significa que la empresa no pueda seguir trabajando. ¿Qué lo que ocurrió y emanó en su momento? Fue que la empresa se le dijo que no podía trabajar en mover ni una sola baldosa, cosa que no era efectiva, porque en realidad era de carácter administrativo, no era operativa. Entonces eso generó que la empresa tuviese que seguir pagando por cerca de 3, 4 meses el salario de los trabajadores. Y eso es por lo que nos está demandando, por paralización, en donde no pudieron hacer ningún trabajo, y nosotros cuando asumimos el día 6, como el día 10, fue lo primero que hicimos con esta empresa, al día siguiente reunirnos, y como el día 10 de diciembre yo dicto una orden al departamento de obras en una reunión que tuvimos, y les digo que hay que firmarles un levantamiento verbal del tema administrativo, porque ellos pueden seguir trabajando. Convocamos a la empresa, y la empresa
como el día 10, 12 de diciembre, comenzó y retomó todas las obras. Y terminó su trabajo en 2 meses, que era el tiempo que les quedaba pendiente. O si no hubiésemos seguido acumulando más deuda, habrían sido mucho más grandes. Es decir, efectivamente, cada día fue lo que fue sumando que el monto fuera tan amplio, y 106 días. la importancia del término de las obras, que eso es lo que nosotros también siempre tenemos que buscar como municipio. Entonces, esa es lo que más lamenta la empresa en sí misma, porque ellos dieron cumplimiento para lo que fueron contratados, ¿cierto? En obras que habían tenido ya dificultades en su término de ejecución, ¿cierto? Y por tanto, tratar de llegar a un acuerdo con ellos fue bastante complejo hasta la fecha. Es más, el acuerdo original abarcaba el mes de septiembre, lo que evidentemente no alcanzamos a poder presentar antes al Consejo, ¿cierto? Porque las negociaciones fueron varias, porque fue difícil poder llegar a entender por parte de la empresa de que nosotros, como la pregunta que hizo doña Daisy Cortés, debemos exigir ciertos pagos, que entendemos que tenemos una deuda, pero no por eso podemos dejar de lado la obligación propia de este municipio de exigir los derechos que les corresponden. Y por eso logramos que quedaran como saldos pendientes para el próximo año. Y se suma Para ambas eso partes, que, claro, y se suma eso que la demanda que ellos hacen es por la paralización, pero en realidad el fondo es que esta fue un diseño de una obra muy mal planificado, y hubo un mal diseño del proyecto en sí. Recuerden que este proyecto además fue externalizado, lo hizo un tercero, se presenta al GORE, el GORE lo aprobó el proyecto con fallas que eran gravísimas, porque había problemas que no se había hecho un levantamiento topográfico, habían desniveles que no habían sido considerados, y como esto era suma alzada, la empresa que se lo adjudicó asumió todas esas deficiencias, pero que terminaron finalmente generando un diálogo de sordos que terminó con la paralización administrativa, y la empresa en realidad se salvó por esa vía, porque era incorrecto aplicar una administración administrativa y paralizar la obra. Y fue solo por eso que se nos presentó la demanda, porque si eso no hubiese existido, la verdad es que nosotros no hubiésemos tenido que pagar un solo peso, que es lo que nosotros en el fondo aducíamos. Si el proyecto fue mal presentado, y hubo empresas que se presentaron con un proyecto que no les daba, asumieron el riesgo. Presidenta. Había pedido la palabra la concejala Soledad González, y después le doy la palabra a Rebeca. Concejala. Gracias, presidente. No, quería preguntarle yo a la abogada si jurídicamente es posible condicionar los pagos, porque yo lo que estoy entendiendo es que se está condicionando el pago de estos señores que le deben los 40 y tantos millones al municipio. Sí, lo que pasa es que evidentemente no se plantea como una condicionante, sino que como un acuerdo de voluntades de las partes en entender de que estamos en una situación de pandemia, de que el municipio va a hacer un gran esfuerzo al poder hacer este primer pago durante este periodo de año, o lo que queda del año, mejor dicho, porque efectivamente la empresa podría estar exigiendo el pago total. Y por eso lo señalé anteriormente, han sido negociaciones bastante arduas que he tenido yo cuando fui a la oficina de ellos en Santiago, fui a una oficina en Las Condes, estamos hablando con abogados de firmas grandes allá, que por tanto fue complejo poder explicarles una situación de un municipio pequeño como el nuestro, que tiene grandes ingresos, incluso de explicar estos mismos procesos que pasan por aprobaciones de consejo, de lo cual, como les digo, hasta el momento no se tomó como una condicionante por parte de la empresa, sino que un acuerdo de voluntades en entender las formas que tiene este municipio de poder responder a sus obligaciones. Correcto. O sea, reconocieron su deuda. Se le apagó el micrófono, presidenta. O sea, de mutuo acuerdo aceptaron negociar la última cuota, aceptaron poniéndose en la condición en la cual estábamos como municipio, y por lo tanto se hace la rebaja en función de que ellos paguen, y después nosotros pagamos la diferencia. Entonces la deuda al final queda en 140 y tantos millones, 130 y tantos millones, y los otros 40 y tantos van a lo que ellos nos debían como
municipio por la vía pública y por los escombros. Concejala Salinas. Ay, Después Emilio. lamentar lo que está pasando, sobre todo que estamos en una situación bien compleja, 100 millones de pesos este año, en condiciones que podríamos estar invirtiendo en ayudar a la gente que está más necesitada. Entonces, duele, y la gente que esté mirando este consejo, hacerle presente que esto nos duele, esto es un fuerte un fuerte desembolso que se va a tener que hacer, pero podría ser peor lo que si no me estoy entendiendo. Pero mi pregunta es a Victoria, lamentando la situación porque estoy con el pecho apretado, porque igual no veo bien, sobre todo que ya estamos en una situación bien complicada económicamente. Pero mi pregunta es, Victoria, es acerca, ¿se hizo un juicio de cuentas por esto? ¿Ahí existe algo vigente? No me acuerdo muy bien, pero yo sé que algo recuerdo del tema, si es que hay un juicio de cuentas vigente sobre esto, ya, primero. Y la segunda pregunta, si... ¿cuánto es lo que dejaríamos, cuánto perderíamos si nos vamos a juicio en plata? ¿Cuál es la diferencia? Porque en un juicio puede ser que ganemos o perdamos, ya es difícil que ganemos, pero hay que ver los pros y los contras, porque no sé si estamos en condiciones económicamente de asumir 100 millones, si estamos y está cuantificado y vamos a salir bien este año, quizás estaríamos en condiciones de pagar. Pero, por ejemplo, si vamos a tener una situación complicada a fin de año, a lo mejor sería importante estudiarla para otro periodo, porque la sentencia en este caso puede ser que se demore y puede ser que lleguemos a este mismo acuerdo, porque a ningún abogado le gusta llegar a juicio. Los juicios son complejos para todo, entonces no sé cuál, si han hecho el estimativo, porque en este momento son 180 y tanto y la compensación tienen que pagarle igual, quieran o no quieran, por eso no sé cuál es la rebaja que no pueden hacer, solo el tema de llegar a un acuerdo en cuota, que perfectamente la podemos llegar también en juicio, que podríamos ver, porque igual es un gallito en juicio. Pero eso me gustaría preguntar, las dos preguntas, el tema de que si hay un juicio de cuenta vigente por esto, yo algo escuché, no sé si es el mismo, o se hizo solamente un sumario por parte de la Contraloría, y lo otro es si han sacado los pros y los contras de esto, porque no sabemos si financieramente nos conviene chutearla y llegar a un acuerdo a esa misma consideración, o si va a ser peor y vamos a estar súper apretados a fin de año. Entonces es una decisión que técnicamente tiene que estar respaldada. Eso, Victoria, gracias. Concejala Rebeca Salinas, primero que todo, compartió absolutamente su molestia y dolor, como lo expresó recién, en cuanto a tener que hacer este tipo de gestiones. Es más, la primera autoridad, cuando ya visualiza esta situación, también entendiendo que nuestro deber es con la comunidad, es por eso que se paralizan las conversaciones y negociaciones. Las presiones que nosotros tenemos son por parte de la Contraloría General, ¿cierto? Y que por eso que hoy en día ya nos toca responder. Respondiendo a su primera pregunta del juicio de cuentas, yo desconozco si se ha iniciado un procedimiento por esta materia en juicio de cuentas. Tendría que averiguarlo, pero a mí yo no tengo información de lo que usted comenta. Y con respecto al análisis de los pros y los contras, efectivamente se hizo una evaluación de lo mismo. De hecho, en las primeras conversaciones que pudimos tener con los demás abogados, ellos también se plantearon desde la postura de iniciar un proceso judicial contra nosotros, indicándose claramente que los montos no iban a ser los que hoy en día estábamos hablando, porque se iban a reclamar también las indemnizaciones, ¿cierto? Y los daños, el daño moral, el lucro cesante y todo lo que las empresas se ha visto afectada, ¿cierto? Por la falta de pago por parte del municipio, por el aumento de plazos de la ejecución de la obra, la cual ellos dieron término. Por lo tanto, ya no hablábamos de un monto de 180 millones, que como se indica, tampoco queda como en 130, si descontamos lo que va a ingresar por la deuda que ellos tienen, sino que hablábamos de una demanda de 400 millones al menos, ¿ya? Que como usted bien señaló, ese es un gallito que siempre nos vemos en juicio, pero que lamentablemente, y por la experiencia, ¿cierto?, que he podido visualizar con los demás asesores también, y por lo que he visto hasta la fecha, en las negociaciones
generalmente ya no tenemos mucho que negociar nosotros al final de la sentencia. Las partes han esperado 2, 3 años para resolverse algo y prefieren esperar 2, 3 meses más, pero con un monto mucho más alto que al que nosotros le podemos proponer. Ya nos vamos a ver en ciertas situaciones en donde por no llegar a acuerdo, en los momentos que se puede llegar a acuerdo, el municipio se ha visto afectado con cantidades mucho más altas para indemnizar. Por lo tanto, creemos que esta es una buena señal, la empresa va a hacer un pago de lo que debe. Esto es una deuda que se tiene desde bastantes años, desde la gestión pasada, y por tanto, habiendo cumplido por parte de la empresa con la construcción de lo que se solicitó y habiéndose dictado por parte de la Contraloría, ¿cierto?, en revisión y recuerde, como indiqué anteriormente, se solicitó por parte de esta asesoría jurídica, ¿cierto?, con los asesores antiguos, reconsideraciones, reevaluaciones jurídicas y técnicas de lo que hoy en día sus montos bajaron. Es decir, al principio se hablaba de una obra extraordinaria de 201 millones, la asesoría logró sacar ese monto. Los valores pro forma, que era un valor por 50 millones, también se sacaron. Pero ya respecto a la indemnización por la paralización de las obras y a los gastos generales por las mismas ampliaciones, son consortes de este municipio, ¿cierto?, hacerse cargo, y que hoy en día podríamos judicializar, extender esto y arriesgarnos a que ya la próxima administración, ¿cierto?, tenga que asumir un monto tal vez que pueda ser mucho más alto al que hoy en día estamos pudiendo llegar a negociar. Consulta. Espero haber respondido su consulta. Sí. No sé quién dijo. Presidenta. Consulta. Cristian, está primero Emilio, después tú. ¿Ya? Sí, no, era presidenta porque mi pregunta iba en la misma lógica que la concejala Salinas, si es que habían estudiado, ya respondió Victoria que sí han estudiado la posibilidad de judicializar esto y que sería un mayor costo para el municipio. Eso era. Disculpe, concejal, ¿Sí? yo no puedo asegurar que va a ser un mayor o un menor costo, eso Rebeca sabe. La decisión que puede llegar a tomar un tribunal es bastante subjetiva, pero lo que yo sí puedo dar fe es que lo que he visto hasta ahora es que las negociaciones que se presentan en un principio, después con la sentencia, cambian bastante. Pero Y siempre creo antes de la sentencia, siempre nos ha tocado a nosotros llegar a acuerdo antes del juicio. Extrajudicial. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que nos pudiera tocar en el caso de una sentencia extrajudicial, por lo que estoy entendiendo. Sí, es lo mismo. Pero es un daño al patrimonio del municipio, Sí. claro que sí. Y lo que nosotros tenemos que iniciar es una solicitud, y me parece bien lo que dice Rebeca, es un juicio de cuenta, de frentón, frente a los que sean responsables de esta situación. ¿Y eso no se ha iniciado todavía? ¿Ah? ¿Eso no se ha No. iniciado? No, porque tenemos que primero tener el daño. Si no tenemos el daño, no podemos iniciarlo. Es una vez ocurrido el daño. En cualquiera de las dos formas. Cristian. Presidenta, bueno, triste la situación de más de 100 millones de pesos tener que reembolsar, ¿cierto?, del municipio. Consulta, no me quedó claro, ¿tiene que ser pagado inmediatamente en una cuota o se le va a pedir a ellos poder pagar en 2, 3 cuotas para que no sea tan fuerte el dolor al municipio? Eso, presidenta. Por supuesto, se fijaron cuotas tanto para este año como para el próximo año, siendo este año solamente un monto de 100 millones pagaderos durante este periodo 2020. Quedan 3 meses del 2020, ¿ya? Frente a eso, ya me comuniqué con la directora de la DAF, van a haber parcialidades en los pagos, van a hacerse 3 pagos, están los montos establecidos, puede que variemos en la fecha según las disponibilidades presupuestarias, pero serían lo que se indicó en el acuerdo con ellos. Se les explicó que nosotros no podemos hacer un solo pago, que no tenemos 100 millones de una, que eso se debe pagar en parcialidades, lo que la empresa una vez más comprendió, ¿cierto? Porque como yo les digo, y se debe conocer por ustedes, las deudas se deben pagar oportunamente, completa e íntegramente, significa de una sola vez. Esto ha sido un acuerdo de voluntades que se han tenido, ¿cierto?, de negociaciones que hemos podido tener con la empresa, de la cual ha accedido al pago en parcialidades. O sea, en resumidas cuentas, hay que ser objetivo. Este es un buen acuerdo para el municipio, es un mal acuerdo para la empresa, porque la empresa quería que la pagaran todo de una, logró que la Contraloría reconociera la deuda, porque nosotros siempre la desconocimos,
dijimos que esto era un contrato De suma y performance, saldo. claro que está preconcebido, había una suma alzada, y ellos lo que buscaron fue otro subterfugio legal, y que fue justamente la paralización administrativa de la obra, una paralización que a ellos les generó una paralización efectiva total, cosa que no debió haber ocurrido porque el municipio en la fiscalización no los dejaba trabajar y les hizo la paralización de la obra en sí. Y ese fue el error que cometió el municipio en su momento. Y que todo el mundo veía, pues si la obra estaba totalmente paralizada, la gente reclamaba y no se le daba respuesta. Presidenta, Concejala. Presidenta, lo que hay que dejar en claro en estos pagos es que si bien es cierto, viene yo fui parte de la administración pasada. Entonces viene de la administración pasada y lamentablemente el alcalde que le toca recibir, o sea, hacer estos pagos, que no ha sido solamente esta demanda, que han sido muchas otras, porque hemos pagado varias cositas en este municipio, el alcalde de turno le toca, pues le tocó desgraciadamente, le tocó a usted, porque lo vemos que, reitero, que se han pagado varias cosas que vienen de la administración pasada, y eso es re importante dejarlo en claro. Yo reconozco que se trabajó de la mejor forma posible y de los conocimientos que tenía la exalcaldesa. Tenía bastante falta de conocimiento en algunas cosas y quienes la asesoraban pareciera que también lo tenían, pero este error es garrafal, ¿eh? Porque hay un error tremendo y a la final le toca a usted asumir estos gastos que son tremendos. Más en este momento, todos los municipios, estamos re pobres los municipios, por decirlo así de una manera fácil, pero lo importante, Presidenta, es poder que quede claro, y con esto yo no estoy hablando más de la exalcaldesa, porque al final yo fui parte de ese consejo, hizo lo que pudo dentro de su mucho poco conocimiento, y que quede claro que este error, que es garrafal, no es de esta administración. Pero eso hay que dejarlo claro, no hay que tener miedo a hablar con la verdad, o a veces no, ya dejémoslo pasar total. No, porque al final de cuentas caemos todos en ese hoyo que no hacemos nada y poco menos que no estamos moviendo la plata. Porque eso es lo que se opina por fuera cuando las cosas no se clarifican. Es más, con el tema de la situación de calle de la persona que falleció, es que el municipio no hace nada. ¿Qué sabe? Hay alguien que tira algo por el Facebook y contestan, pero aquí todos son abogados en potencia y defensores de los derechos humanos y todo. ¿Eh? Entonces, y eso se va comunicando y tanto hablar tonteras, algo le queda a la gente. Y se convence de eso. Por eso reitero, Presidenta, no es mi intención hablar mal de la administración pasada porque fui parte y siempre he defendido la administración pasada. Pero cuando están los errores, hay que reconocerlo y tiene que quedar en claro para la comuna en general, Presidenta. Eso es todo. Presidenta, ¿me permite? Concejala. Gracias, concejala. Bueno, yo estoy en parte de lo que ha indicado la concejala González, estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho. Primero tenemos que decir de que esto ha sido un error garrafal de la administración pasada y que lamentable que hoy en día esté siendo dañado en las arcas municipales, lo que con tanto esfuerzo se cuida y se trabaja para que estas arcas municipales lleguen precisamente en beneficio de la comuna y no para ir en desmedro. 100 millones de pesos de todas maneras es algo que nos afecta enormemente, pero sí recalcar que aquí, y yo espero de que pagada este acuerdo, se pueda empezar a tomar las medidas que también que son de los juicios de cuenta, a quienes tienen las responsabilidades legales con respecto a este grave error. No podemos dejar de pasar que esto quede ahí inmune hacia las personas que tienen la responsabilidad. Y segundo, creo de que el trabajo que han realizado usted, Victoria,
me consta porque lo sabemos de cuando usted asumió, ha estado pendiente de este tema. Yo lo sé porque lo hemos conversado anteriormente. Por lo tanto, creo de que de una u otra forma duele, pero es lo que era lo que tenemos que llegar. Así que simplemente aquí decir de que sí hay una responsabilidad del gobierno pasado, gobierno comunal pasado, y que hemos tenido que como municipio estar saneando montones de deuda, montones de problemas que dejó ese gobierno, y que es lamentable porque hoy en día se está muy tranquilo, y lo digo yo, soy igual que la señora Soledad González, no tengo problema para decirlo. Hoy en día están hasta de candidatos, pero resulta de que hay un inmenso daño a las arcas municipales, y este es un daño a la comunidad. Así que, Presidenta, a mi punto de vista, creo que esto se debe de pagar, y creo que ya no podemos llegar más allá, porque lo que decía Victoria, ir a un juicio, no sabemos lo que va a ser la resolución que va a tomar un juez, y por lo tanto no podemos arriesgarnos. A esta altura no podemos arriesgar. Así que a pagar nomás. Gracias, Presidenta. Ya. Victoria, y Sí, la última palabra y votación. Diga. Sí, lo último para la tranquilidad del honorable consejo, desde que asumo la dirección he visualizado, ¿cierto?, la gran cantidad de sumarios administrativos que están pendientes por nuestra parte, digo, también me sumo que soy una de las personas que tiene sumarios, ¿cierto?, que resolver. Este tema, yo voy a mandar el informe que corresponde a la primera autoridad, solicitando que se investigue la responsabilidad en esta situación para que se prosigan, ¿cierto?, los caminos, si es necesario, de juicio de cuentas, y se responda ante esta situación. Así como también he dado seguimiento a todos los procedimientos sumarios, ¿cierto?, que es de tanta importancia que los podamos terminar para evitar este tipo de conflictos que muchas veces terminan en tribunales, ¿cierto?, con altos montos de indemnización, y que por lo tanto es importante que podamos resolverlo con buena fe, con la voluntad de las partes, ¿cierto?, y evitar los procesos que pueden salir más caros después de un tiempo. Eso nomás, alcaldesa, para que el Consejo sepa que estamos en proceso de seguimiento de los sumarios, y que en este caso se va a dar la indicación, ¿cierto?, para que usted, salvo su mejor parecer, instruya la investigación que corresponda. Ya. Está el certificado de disponibilidad presupuestaria de la DAF que quedaron de indemnizaciones anteriores, que son compensación por daños a terceros y o a propiedad. Nosotros lo dejamos en el presupuesto este año pensando que podíamos pagar esta indemnización, estaba dentro del presupuesto. Ahora, el tema es que sabemos que no ha llegado menos plata, por lo tanto, claro, lo tenemos presupuestariamente, lo vamos a tener financieramente, pero para poder tenerlo financieramente vamos a tener que dejar de invertir en otras cosas, y eso la comunidad tiene que saberlo. Lo dijo al comienzo la concejala Soledad González. Esto duele mucho, y duele mucho, como lo decía también la concejala Rebeca Salinas, me aprieta el corazón, lo dijo muy claramente ella. A nosotros no solamente nos aprieta el corazón, nos duele, sino que sabemos que pagarlo va a significar dejar de invertir en la comunidad. Va a ser dejar de invertir tal vez en más canastas familiares, en más ayudas, en una pieza prefabricada. Teníamos varias cosas que queríamos ver si podíamos desarrollar en esta última parte del año, y que no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, tenemos que responderle a la Contraloría, porque lo contrario hay responsabilidades administrativas por el no pago, no por aquellos que no lo hicieron en su momento, sino por aquellos que estamos hoy día en esta administración. En este caso, mi encargada de finanzas, el secretario de planificación, la alcaldesa y la jurídico, que es la que tiene que procurar jurídicamente hacer que el resto entienda. ¿Ya? Eso es. Dar respuesta, sí. Señores concejales, en virtud de aquello, del informe 55, de la disponibilidad presupuestaria del certificado 362, firmado por, respectivamente, nuestra asesora jurídica, Victoria Espotorno, y la encargada de finanzas, Cecilia Quelopana, procedemos a pedir votación al Consejo Municipal para el pago de una indemnización
por daños a terceros y o a la propiedad, que en este caso representa a la empresa siempre se me olvida el nombre. Conavil, limitada. Conavil Limitada, que fue la empresa que construyó el pavimento en la sexta etapa en el periodo de la exalcaldesa señora Patricia González, y que por errores de carácter administrativo generaron paralizaciones administrativas que se expresaron en paralizaciones de obras, y eso es lo que están hoy día cobrando. 3 meses que estuvieron parados, prácticamente un poco más, con 106 días de paralización, y que la Contraloría en distintos informes desde el año 2018 en que estamos con esta batalla judicial, primero judicial, se perdió judicialmente, y después ellos la llevaron al área administrativa, a la Contraloría General de la República, y la Contraloría en el mes de julio falló a favor de la empresa, ¿no es cierto? Nos dieron plazo para pagar, el plazo no se cumplió, Victoria Espotorno entró nuevamente a un proceso de negociación brillante, Victoria, porque esto no habría sido posible si usted no desarrolla este proceso, y por lo tanto logramos negociar el pago este año de 100 millones de pesos, y para el año siguiente los 82 millones. 82. Sí, pero 82 millones 620 mil pesos, 616. Exacto. Y lo que vamos a tratar entonces hoy día son el pago de los 100 millones de pesos para este año, pagados en 3 cuotas. 25 millones en el mes de octubre para el día 10, 37 millones y medio para el 10 de noviembre del 2020, y 37 millones y medio para el 10 de diciembre del 2020. Todos son del Fondo Común Municipal, por las fechas, ¿ya? Alcaldesa, Concejales. solamente indicar la posibilidad de no encerrarnos en las fechas, esto bajo solicitud de la dirección de la DAF, en atención a de que los pagos podrían hacerse en días distintos para no amarrarnos con... Entonces, ¿qué necesita que aprobemos hoy día? ¿100 millones? Para el pago de este año 2020. En 3 cuotas. Sí, sin en fecha. 3 cuotas. Ya, listo. Entonces se somete a consideración del Consejo Presidenta, el pago. Diga. Disculpe, antes de votar, lo que pasa es que estamos aprobando los 100 millones para este año. Entiendo que tú tienes un acuerdo con la empresa de los otros 80 y tanto. ¿Pero eso no va a quedar amarrado a un compromiso hoy en día? ¿O sí? No. Ya. Entonces... ¿No queda amarrado hoy día o también? No, porque nosotros ese pago va a quedar amarrado una vez que ellos hagan el pago nuestro. Ya. Pero, ¿tú conversaste ese 80 y tanto en cuántas cuotas o en un solo pago el próximo año? Es que eso... No, también se va a hablar de cuotas, sí. Pero de todas maneras, sí. Es que me da miedo que llegue a un acuerdo por cuota en este pago, pero el próximo año nos cobren los 80 y tanto en enero o en febrero. Pero es que el pago, no se, como yo le indiqué, nunca van a ser los 80 y algo, porque ellos tienen que pagar primero. Ellos tienen que pagarnos a nosotros 40 millones y después solicitarnos el pago. Pero que te lo paguen ahora en diciembre con lo que vaya a pagar ahora. Sí, pero ¿sabes qué, Emilio? Hoy día lo que tenemos son 100 millones de pesos. No estoy de acuerdo, pero... Y el certificado, nosotros aprobamos lo que certifica la disponibilidad presupuestaria. Y nuestro certificado de disponibilidad presupuestaria son 100 millones de pesos. ¿Y qué pasa si la empresa nos pide más plata? No pueden. Aún está materializado ese acuerdo. No puede, porque ya se pronunció la Contraloría. Hay un acuerdo extrajudicial para ya, y eso ustedes lo firman. Sí, por supuesto. Sí, ¿Y no lo tienen firmado todavía? No, porque necesito probarlo por consejo primero. Solamente este. Ya, pero con este tú llegas a firmar el acuerdo. Sí, pues. Con los 100 millones, ya. Sí, y tengo todo. No necesita la aprobación del consejo para firmar el monto completo, porque yo solo puedo firmar yo. ¿Ya? Lo que tengo que pasar después es tener el respaldo económico para los otros 80 y tantos. Como lo vamos a dejar en el presupuesto del próximo año, no va a haber problema. De hecho, por eso no hay problema este año, porque lo dejamos en el presupuesto. El año pasado. Concejal, y de todas maneras, todo lo que yo me he comunicado con la empresa, me he preocupado de dejarlo por escrito a través de correos electrónicos, por lo tanto, tampoco es llegar y desdecirse, ¿cierto?, de lo acordado en las reuniones y en los correos. Está todo, lo tengo todo, por supuesto, está todo ahí respaldado. Me preocupé a todo eso. Entonces, lo que necesitas ahora es solo de estos 100 millones de pesos, ¿no es cierto? Ya. El pago de 100 millones por en 3 cuotas por el año 2020, sí. Ya. Sí, lo que pasa es que entiendo lo que dice Emilio. Emilio pregunta si tenemos que llegar al acuerdo de los 180 y tantos millones de pesos, y lo que vamos a aprobar hoy día es un segundo
por un lado, se aprueba. Es que él está planteándose que hay que hacer dos acuerdos. Uno por el monto total, reconociendo la deuda, pero la deuda ya está reconocida por la Contraloría, entonces no necesita un reconocimiento nuestro. Ya, Hoy día es el órgano Contralor el que mandata. Y lo que necesitamos por parte del Consejo es la utilización del uso de los 100 millones de pesos exclusivamente para la empresa Conavit. ya. Eso Perfecto. es, Emilio. ¿Ya? ¿Queda claro? Así es, alcaldesa. Ya. Concejales. Entonces, de acuerdo a los certificados en el documento 362 de la DAF y el informe 55 de asesoría jurídica, donde tenemos que hacer un pago de indemnización correspondiente a la empresa Conavit, que construyó las baldosas en la etapa sexta de la administración de la señora Patricia González, porque hubo un mal proceso de ejecución, se procede entonces a llegar a un acuerdo extrajudicial y que está avalado además por el órgano Contralor para este año de un monto de 100 millones de pesos, el que debemos de pagar máximo en 3 cuotas de aquí a diciembre. Señores concejales. Apruebo. Entendido lo expuesto en el informe 55 y lo señalado también por la asesora jurídica, en donde se manifiesta la conveniencia para los intereses y arcas municipales de llevar a este acuerdo en mención, apruebo. Con mucho dolor y pesar, y según el certificado de disponibilidad presupuestaria número 362 de la DAF, apruebo. Lamentando este golpe bajo para el municipio, me respaldo con el certificado 362 de la DAF y el informe jurídico 55, apruebo. De acuerdo al certificado de disponibilidad de la DAF del 362, sin lugar a dudas, esto hay que probar porque le conviene a la arca de nuestro municipio. Llega a dar diverticulosis con el tema, pero quiero que le diga sí. Apruebo, presidenta, sin antes felicitar a la abogada Victoria, porque tiene que haber sido muy arduo ese trabajo que hizo de esta negociación que va en beneficio de nuestro municipio. Así que mil felicitaciones, abogada. Se las merece. Muchas gracias. Bueno, yo también apruebo el acuerdo, también con mucho dolor, con mucho pesar, pero también con mucha indignación. Indignación porque se podría haber evitado esta indemnización que afecta, más allá de un mal acuerdo, de un buen acuerdo, del esfuerzo que hayamos hecho como municipio a través de Victoria, poder pagarlo en 3 cuotas. Claramente, esto se podría evitar si hubiese una fiscalización permanente, si se desarrollan buenas obras y si se aplican todas las medidas que pretendan siempre proteger los intereses de la municipalidad. Aquí hay un acuerdo consejo que lo que hace es ir en desmedro de las arcas municipales porque hubo una mala decisión en la administración anterior de la señora Patricia González y que se ve reflejado lamentablemente en esta corrección que ha tenido que hacer nuestra asesora jurídica y que tenemos que hacer nosotros, refrendada en el presupuesto y que ha sido certificado por la DAF en el certificado 362 y en el informe 55 de jurídico, que nos obliga, porque no tenemos otra posibilidad, a través del pronunciamiento de la Contraloría, que ve que esa empresa se vio afectada y por ende tenemos que pagar esta indemnización que para este año van a ser 100 millones de pesos pagados en 3 cuotas. Así que también apruebo. Nada más que decir, pues. Presidenta, lo último. ¿Existe posibilidad que Victoria nos envíe todos los informes de Contraloría que llegaron por el tema de las baldosas, que nosotros no los tenemos? Entonces sería bueno aquellos que no conocen la historial, conozcan desde cómo comenzó y nosotros la última parte. Sí, yo quiero también ser súper sincera, Emilio. Es que era evidente. Nosotros cuando éramos candidatos, ¿qué es lo que nos decía la gente? Rebeca, Daisy, Cristian, ustedes mismos. Las baldosas. Las baldosas, pues. Las baldosas. ¿Qué van a hacer cuando tomen el municipio? Nosotros dijimos, vamos a investigar. Porque la gente se vio por mes, imagínate, el Cabana podía haber demandado al municipio. 3 meses que no pudieron abrir. La gente que pasaba y que tenía toda la tierra frente a sus casas. Era terrible, mira el informe.
Y lo primero que hicimos nosotros, yo cuando asumo, digo, me citan a la empresa, necesitamos conversar con ellos urgente. Y la empresa llegó acá. 2, 3 días, y no se demoró más que eso. Y presentaron la disposición de poder llegar. Y yo quiero agradecerte, Soledad, porque fuiste súper honesta, porque dijiste y te hiciste parte de esa gestión. Porque ustedes podían haber reclamado también, ¿sí o no? Y hubo concejales que reclamó. Soledad fue una de las concejalas que todo el tiempo estaba reclamando por este tema. Entonces el silencio del resto también otorga. Hoy día tenemos que resarcirlo, pero lo resarcimos en un periodo que es súper doloroso para nuestro país, pues. El tiempo de pandemia, si cada chaucha duele, cada chaucha sirve, porque con esos dineros nosotros pagamos un montón de cosas que van en beneficio de nuestra comunidad y que la protegen. Yo lamento profundamente que haya sido justo en este momento. Inclusive yo le decía a la Victoria, el próximo año, jefa, tenemos el pronunciamiento de Contraloría, no podemos hacer otra cosa. A usted la pueden mandar detenida, la pueden apresar a usted y al equipo. Eso es lo que puede significar. De verdad se intentó estirar lo más que se pudo este proceso, pero ya estábamos, ¿cierto?, como dice la primera autoridad, apretados con el dictamen de la Contraloría que nos ordenaba pagar. Eso. Correcto. Esto es para que salga en un programa de televisión, ¿eh? De verdad. O sea, en este momento, una situación así, el que quiere hacer caldo político, lo hace fácilmente. Pero ¿saben que uno está tan cansado para llegar a una situación de esa naturaleza? Pero yo me conformo con el área administrativa, que persigan responsabilidades por juicio de cuentas, que es lo que corresponde. Se va a iniciar ese proceso y se les va a dar cuenta al honorable consejo de dicha situación para que estén en conocimiento y seguimiento también, ¿cierto?, de este tipo de responsabilidades administrativas que son tan importantes de determinar. Ya, siendo las 19:25, vamos a dar terminado este consejo porque yo tengo después una reunión con el COSOC, que estamos 25 minutitos atrasados. Pensé que podía ser más rápido, pero bueno. Damos por terminada entonces la reunión extraordinaria. Chao, chao, gracias por el apoyo en la aprobación.